Hola, ¿qué tal? Estamos en este otro video en el cual vamos a ver los conjuntos numéricos y también un poco sobre funciones. Vamos a empezar con esta primera pregunta, en la cual nos dicen que debemos de considerar la información de las siguientes funciones. Nos dan la gráfica de una función f y también la gráfica de una función g. Entonces nos preguntan primero, el ámbito de f corresponde a, y nos dan las cuatro opciones. Muy importante recordar que el ámbito es aquel que se lee de manera vertical en nuestra gráfica, es decir, se lee con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver esta gráfica de acá y este otro trozo de gráfica de acá. ¿Cómo se lee a partir del eje Y? Y ver cuáles son los respectivos intervalos en los cuales el ámbito de f está representado en esta gráfica. Tenemos primero que desde -2, y si subimos de manera vertical, nos daremos cuenta que llega hasta 1. Entonces ya tenemos un primer intervalo del ámbito de nuestra función. Ya que, repito, lo leemos de manera vertical, entonces vemos que va desde -2 hasta 1. Y ahora, también hay otro trozo. Ese también lo debemos de analizar. Y este va desde 2 hasta 4. Entonces, estos van a ser nuestros dos intervalos que contienen el ámbito de la función f. Repito, sería desde -2 hasta 1 y de 2 a 4. Entonces, ya con eso, podríamos desechar, por decirlo de alguna manera, la opción C y la opción D, la cual incluye ceros, y eso pues ya nos dimos cuenta con este pequeño análisis que no tiene nada que ver. Entonces, ahora sí, tenemos estas dos opciones. Algo también importante que aclarar, esta U o este símbolo que parece una U, lo que quiere decir es unión. Entonces, este símbolo representa la palabra unión. Entonces tenemos desde -2 hasta 1, unión de 2 a 4. Aquí quiero que noten que esta opción A y la opción B son prácticamente iguales. Solamente tiene unos cuantos detallitos que quiero aclarar en este momento. Vemos que los paréntesis cuadrados tienen como diferentes direcciones. Unos están abiertos y otros están cerrados. Esos paréntesis son vitales para poder contestar de una manera correcta. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Muy sencillo. Entonces, en esta imagen, vemos que aquí, en -2, este punto está completamente cerrado, está relleno, ¿verdad? Está completamente negro. Eso quiere decir que el paréntesis cuadrado también va a ir cerrado, como es el caso de la opción A. Entonces, vemos que aquí, ya esta cumple con que aquí el paréntesis está cerrado y el puntillo está cerrado también. Ahora, vemos que este otro punto está abierto, es decir, no está completamente relleno. Por eso es que el paréntesis cuadrado también debería de ir abierto. Entonces vemos que hay una relación. Entonces, ya con esto podríamos concluir inmediatamente que es la opción A, ¿verdad? Ya que en esta no se cumple. Pero igual, a modo de repaso y para profundizar un poco más, veamos que tenemos ya este intervalo, unión, el de 2 hasta 4. Entonces vemos que aquí en 2, igual el puntillo está abierto. Eso quiere decir que nuestro paréntesis también debe ir abierto y llega hasta 4 y aquí sí lo incluye, ¿verdad? Porque este punto está completamente cerrado, entonces este paréntesis debe ir cerrado. Muy importante solamente para que lo tengan claro, cuando el paréntesis está cerrado o abierto, lo que quiere dar a entender es si ese valor se cuenta o no se cuenta. Entonces, cuando está abierto, por ejemplo aquí, eso quiere decir que el 1 no se cuenta. O por ejemplo aquí, que el paréntesis está cerrado, lo que nos quiere decir es que el -2 sí se va a contar en nuestro intervalo. Ahora vemos, bueno, como vimos, ¿verdad? La opción correcta es la opción A. Ahora pasamos a esta otra pregunta, donde nos dicen que si h es una función tal que su dominio es el complemento del dominio de la función g. Entonces, el dominio de h corresponde a. Aquí ya nos damos cuenta que no nos dan ninguna gráfica de la función h, pero sí nos dan la gráfica de la función g.
Entonces vemos que en el ejercicio, aunque no nos den toda la información, nosotros podemos ir buscando poquito a poco hasta encontrar la respuesta correcta. Entonces nos dicen que h es una función que el dominio va a ser el complemento del dominio de la función g. Entonces la función g sí tenemos la gráfica. Y en la gráfica podemos leer quién es el dominio. ¿Y cómo se lee el dominio? Muy sencillo, se lee de manera horizontal con respecto al eje X. Entonces ya ven también la diferencia. El ámbito se lee de manera vertical con respecto al eje Y el dominio se lee de manera horizontal con respecto al eje X. Entonces aquí que nos damos cuenta que el dominio en G es desde -4 hasta el infinito positivo. Aquí claramente el dibujo de la gráfica pues no se puede extender hasta el infinito, pero esta flechita de acá lo que quiere decir es que esto se va extendiendo y extendiendo hasta el infinito. Entonces, el dominio de nuestra función g va a ser desde -4 a más infinito. Pero vean qué interesante. Aquí el puntillo está abierto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que entonces el valor de -4 no se va a considerar en nuestro dominio de G. Ahora, otro aspecto muy importante y que sería bueno recordar. Nos están hablando de qué es el complemento. Entonces, el complemento es aquello que le hace falta para hacer un todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que el dominio de G es desde -4 hasta más infinito. Entonces, el complemento va a ser todos los que quedaron por fuera. Entonces, ¿quiénes quedaron por fuera? Por ejemplo, el -5, el -6, el -7 y podemos ir hasta el infinito de los números negativos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro dominio de H va a ser todas las X que van desde -4 hasta el menos infinito. Entonces, aquí ya podríamos descartar estas dos primeras opciones, ya que nos dicen que son las X, en la opción A nos dicen que más bien son las X mayores o iguales a 2, y ya nos dimos cuenta que no. Y en la opción B nos dice que son las X mayores a 2, y tampoco. Entonces solamente nos quedan estas dos opciones, en la cual vemos que tienen de manera común el -4. La única diferencia es que en este nos dicen que es menor o igual y en este nos dicen que es menor estricto. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver cuál de las dos es? Muy sencillo. Como aquí tenemos que este dominio no incluye al -4, eso significa que lo está dejando por fuera el -4 también. Aunque pareciera que sí lo incluye, no lo está incluyendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el complemento, es decir, el dominio de nuestra función h, sí lo va a incluir. Entonces, como sí lo va a incluir, en este caso la opción correcta sería la opción C. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que son menores o iguales a -4. Entonces, por esa pequeña diferencia es que podemos asegurar que es la opción C y no la opción D. Ahora tenemos esta otra pregunta. Vemos que se trabaja mucho con gráficas de funciones, entonces es importante repasarlas y practicar bastante. Entonces en esta nos dice, considere la siguiente función y nos preguntan un intervalo del dominio donde la función tiene inversa. Entonces, ¿cómo saber que la función tiene inversa? Hay una manera muy sencilla de tratar de encontrar si tiene inversa o si no tiene inversa. Lo que se hace es trazar líneas de manera horizontal en la gráfica. Entonces vamos a ir haciendo la prueba con cada una de las opciones. Entonces nos dicen en la opción A que el intervalo que va desde 1 a 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para probar? Vamos a trazar líneas de manera horizontal que vayan desde 1 hasta 5. Entonces, ubicamos el 1 con respecto a nuestro eje X, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces trazamos las líneas desde 1 hasta 5. Aquí tal vez me pasé un poquito, pero no importa. Entonces desde 1 hasta 5. Y aquí pasa algo muy interesante. Vemos que cuando trazamos estas primeras líneas de manera horizontal, solamente tocaban a nuestra función en un punto. Lo tocaban en este punto de aquí, en este de aquí, en este de aquí, y así sucesivamente. Pero
Cuando llegamos a esta parte de acá, nos damos cuenta que la toca aquí, aquí, aquí y la toca en un montón de puntos. Entonces, como eso ocurre, podemos decir que la gráfica en ese intervalo no puede tener inversa, ya que para que tenga inversa solo la puede tocar en un punto. Ahora vamos a analizar el intervalo que nos dice que es desde -2 a 2. Y aquí podemos hacerlo prácticamente de manera muy rápida y nos damos cuenta que si vamos desde -2, que es este que está aquí, hasta 2, si trazáramos una línea horizontal, nos damos cuenta que coincide con la de la gráfica, es decir, que la toca en un montón de puntos también. Por lo tanto, en esta opción B también es una opción incorrecta. Ahora nos pasamos a la opción C, la cual nos dice que es desde -5 hasta 1. Entonces ubicamos el -5, que está aquí. Igual empezamos a trazar líneas horizontales hasta -1. Seguimos y seguimos, pero nos damos cuenta que cuando trazamos esta de acá, cuando ya vamos a colocar esto de otro color para que quede un poco más evidente, entonces vemos que cuando trazamos esta línea de acá y llegamos hasta -1, en esta partecita de acá, las líneas horizontales que estamos trazando coinciden con un montón de puntos de la gráfica de nuestra función. Entonces, en este caso, también la descartamos. Ahora vamos a borrar acá para que ya nos quede de manera limpia y ver por qué la opción D sería la correcta. Ya podríamos decir que es la correcta por descarte, pero vamos a probar. Entonces nos dice que es desde -4 hasta -2. Entonces empezamos a trazar líneas que vayan desde -4 hasta -2 y nos damos cuenta que no importa cuántas sean las líneas que tracemos, simplemente la toca en un punto. Aquí podrían decir algunos, ¿y por qué no siguió? Bueno, no se puede seguir porque vean que el intervalo nos dicen que es hasta -2 y está abierto, es decir, que eso no lo va a incluir el -2 en nuestro intervalo. Entonces, como trazamos y trazamos líneas, nos damos cuenta que solo la toca en un punto. Ya con este método podemos asegurar que la opción correcta es la opción D. Ahora vamos con esta otra pregunta de acá, en la cual nos dicen que consideremos las siguientes proposiciones que se refieren a la función f. Entonces, la primera proposición nos dicen que f de -2 es igual a f de 2. Muy importante, para que lo tengan en cuenta por aquello de que a algunos le haya olvidado o nunca lo hayan escuchado. Cuando tenemos f de -2 o f de 2, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos el valor que esté adentro, en este caso el -2 o también el 2, y esta va a ser la preimagen. Entonces, ubicamos nuestro valor. Por ejemplo, el -2. Vamos a empezar en -2. Entonces, f de -2 va a ser empezar desde -2 y subir y subir y subir y ver hasta qué momento toca con la gráfica de nuestra función. Y nos damos cuenta que si empezamos a subir y subir con el -2, nos damos cuenta que llega a 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos decir que f de -2 es 1. Y lo mismo vamos a hacer con f de 2. Entonces, primero ubicamos nuestra preimagen, que en este caso sería el 2. Estamos aquí ubicados y empezamos a subir y subir y subir y nos damos cuenta que también coincide con el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que f de 2 es 1. Entonces ya nos dimos cuenta que tanto f de -2 como f de 2 ambos dan 1. Por lo tanto, son iguales. Y en la otra proposición nos dicen que la imagen de 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto básicamente es la misma pregunta, solo que lo escribieron de manera diferente. Esto se pudo haber escrito incluso de la siguiente manera. Esto se pudo haber escrito como f de 0 igual 1. Entonces, esa pregunta que está escrita solamente así como en prosa, se puede ver representada de esta manera y vemos que es prácticamente igual a la que estaba anterior. Entonces nos dicen f de 0 igual a 1. Eso es lo mismo que decir la imagen de 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualmente nos ubicamos en 0
el 0 está acá, aunque no se vea, digamos, aquí en números, sabemos que el 0 está acá, y empezamos a subir y subir y subir, y nos damos cuenta que también coincide con el 1. Eso quiere decir que la imagen de 0 también es 1. Por lo tanto, de estas proposiciones, las dos son verdaderas, es decir, la opción C, que nos dice que ambas, es la opción correcta.